¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué algunos medicamentos son una simple pastilla y otros requieren una inyección? Como futuros profesionales de la salud, la respuesta a esa pregunta es fundamental, porque se encuentra en el origen mismo de los fármacos. Entender de dónde vienen es tan crucial como saber para qué sirven, y hoy vamos a meternos de lleno en ese tema. Arranquemos con esta pregunta que es del día a día en la práctica clínica. ¿Por qué esto es una pastilla y esto otro una inyección? Y ojo, la respuesta no tiene nada que ver con la conveniencia o lo que es más fácil. Para nada. La verdadera razón está en su origen molecular. Para entenderlo, tenemos que conocer a las dos grandes familias, a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado está la tradición, la vieja guardia, las llamadas moléculas pequeñas. Y por el otro está la revolución, los que llegaron para cambiar las reglas del juego, los biológicos, que son moléculas enormes. Empecemos por el principio, con las moléculas pequeñas. Ellas son el pilar sobre el que se construyó básicamente toda la farmacología moderna. Aquí, la gran estrella es la química sintética. Y es que es así, tal cual. Las moléculas pequeñas son la tradición. Durante décadas, casi todo lo que había en el arsenal farmacéutico, desde el analgésico más común hasta los antibióticos más complejos, pertenecía a esta categoría. ¿Y qué es lo que las define? Muy simple, su tamaño. Son diminutas. Generalmente, su peso molecular está por debajo de los 500 daltons, que es la unidad que usamos para medir la masa a una escala atómica. Este tamaño microscópico, créanme, es la clave de todo su éxito. Entonces, para que quede súper claro, una molécula pequeña es un compuesto orgánico, creado en un laboratorio químico, y lo más importante es que su tamaño le permite ser absorbido por el sistema digestivo y viajar hasta el interior de nuestras células para hacer su trabajo. ¿Y cómo se descubrían? Bueno, el método tradicional era un poco como buscar una aguja en un pajar. Imagine que los científicos tenían bibliotecas gigantes con miles de compuestos químicos y los iban probando uno por uno contra un objetivo biológico, como una enzima, a ver si alguno pegaba. Muchas veces era un hallazgo por pura casualidad. El éxito dependía de algo que llamamos druggability, que básicamente mide qué tan amigable es ese objetivo para que una molécula pequeña se le una y genere un efecto. Pero claro, ese método de la aguja en el pajar tenía sus límites. Y esto nos lleva a la revolución biológica, un cambio de paradigma total donde dejamos de sintetizar químicos para empezar a usar a la propia vida como una fábrica de medicamentos. La historia de la insulina es el ejemplo perfecto de esto. Se descubrió en 1921. Es una proteína vital, pero por décadas se obtenía de animales. Esto generaba un montón de problemas. Era cara, escasa y a veces causaba reacciones alérgicas. Se necesitaba una solución mejor. Y esa solución llegó en los 80 con la tecnología de ADN recombinante. Esta tecnología, el ADN recombinante, es fascinante. En esencia, nos permite tomar el gen humano que produce una proteína, como la insulina, e insertarlo en el ADN de un microorganismo, como una bacteria. Al hacer esto, convertimos a ese microbio en una pequeña biofábrica que trabaja para nosotros produciendo la proteína que necesitamos. El proceso se puede resumir en 3 grandes pasos. Primero, se aísla el gen humano que nos interesa. Segundo, se inserta en un huésped, nuestro obrero biológico. Y tercero, se cultiva a este huésped en unos tanques gigantes llamados bioreactores para literalmente cosechar la proteína humana pura y funcional en enormes cantidades. Una solución súper elegante a un problema muy complejo. Ahora, atención a esto. No importa si tenemos una molécula pequeña de un laboratorio o una proteína gigante de un bioreactor. En este punto, ninguna está lista para ser un medicamento. Ambas son solo un prototipo, un punto de partida para un camino que es larguísimo. Y este es un punto fundamental para la futura práctica médica. Un descubrimiento inicial no es un fármaco. Tiene que pasar por un proceso súper riguroso de optimización para asegurar que sea efectivo y sobre todo que sea seguro para los pacientes. Ese proceso de refinamiento se llama estudio de la relación estructura-actividad. Es el arte de la química medicinal. Consiste en modificar la estructura química del prototipo paso a paso, midiendo cómo cada pequeño cambio afecta su potencia, su selectividad y su seguridad. Es básicamente un proceso de pulido molecular. Y aquí lo tenemos. Este es el resumen que conecta todo y responde a nuestra pregunta inicial. Fíjense, las moléculas pequeñas vienen de la síntesis química, son diminutas y por eso, bingo, se pueden absorber por vía oral, en una pastilla. Los biológicos, en cambio, provienen de organismos vivos. Son moléculas enormes y complejas que nuestro sistema digestivo destruiría. Por eso, deben administrarse por inyección. Ahí está la respuesta.
Y ya para terminar, miremos un poco hacia adelante. Entender estos dos pilares es clave, porque sobre ellos se está construyendo el futuro de la medicina que van a practicar. Hoy, la farmacopea moderna se sostiene sobre estas dos bases. La tradición química no ha desaparecido, sigue dándonos fármacos increíbles. Y la revolución biológica no se detiene, al contrario, se expande, permitiéndonos crear tratamientos para enfermedades que antes considerábamos intratables, como muchos tipos de cáncer o enfermedades autoinmunes. Y esto nos deja con una última reflexión. Con las herramientas que están surgiendo, como la inteligencia artificial para diseñar fármacos o la edición genética como CRISPR, ¿será que estamos presenciando el nacimiento de una tercera gran revolución en la forma en que creamos medicamentos? Esa es una pregunta para el futuro, un futuro que quienes hoy se forman en medicina ayudarán a responder.